Ya. Listo. Buenas tardes. Mi grupo está conformado por Nicole Leal, Daniela Enciso y Karina Álvarez. Nosotros, como título, le pusimos a nuestro proyecto integrador un espacio para el cuidado, vivencia en el centro vida. Bueno, principalmente tenemos nos vamos a enfocar en el abordaje que hicimos en la visita del centro vida de la reliquia, donde pues pudimos evidenciar varios factores de riesgo y protectores en los adultos mayores de este lugar. Pues esta experiencia nos permitió hacer como una valoración, reconocer una valoración de procesos de atención a enfermería y nos permitió aplicar también abordajes de integraciones y integraciones teóricas que nosotros ya pues teníamos previamente en nuestros conocimientos. En cuanto al objetivo general, tenemos identificar los principales factores de riesgo y de protección en los adultos mayores del centro vida del barrio La Reliquia. Como factores específicos tenemos pues valorar condiciones físicas, emocionales y sociales de los adultos mayores en un proceso de atención de enfermería. También tenemos diseñar intervenciones o la planeación de diseñar intervenciones que nos orienten a mejorar el estado psicosocial de los adultos mayores y también detectar el rol de enfermería en el cuidado psicosocial para pues, destacar la importancia de la empatía, de la escucha y la atención integral de la promoción vital. Bueno, en cuanto al desarrollo de la actividad, nosotros como principal pues llegamos y había un instructor que nos indujo, pues nos dio la introducción a los adultos mayores en una actividad de movimiento, de estiramiento. Posterior a eso pues se promovió pues al movimiento y a la estimulación cognitiva. Luego se desarrollaron actividades lúdicas como bailes, implementamos lo que sería la viejoteca, donde esto pues a través de música les ayudamos a tener como buenos recuerdos de sus pasados con las canciones que a ellos les gustaban. Y también tuvimos un juego con unos globos para fomentar la socialización y la confianza para la expresión personal de ellos. Para el desarrollo, como principal tenemos el árbol de problemas. Pues tenemos como principal el aislamiento social, que y sus raíces, que serían como los factores. Tenemos como factores psicosociales, ya que pues estos pueden afectar al adulto mayor para llevar a un aislamiento social. En los factores familiares tenemos la falta de apoyo de las familias, la falta del reconocimiento del adulto mayor en una familia. En cuanto a los factores institucionales, ya que pues principalmente se generan más que todo como estigmas al decir que los adultos mayores ya como son señores de algo, pues pueden presentar más problemas en cuanto a riesgos de salud, pero pues no les dan la participación que ellos necesitan. Pues. Los factores emocionales, tenemos que pues ellos presentan muchas emociones y también como la tristeza, que esto pues los ayuda también como a llevar esto de la baja autoestima y esas cosas. Factores económicos, ya que pues muchos de estos adultos mayores no tienen un ingreso económico activo y muchos pues no tienen como la capacidad de seguir trabajando y pues muchos también dependen de sus familias, entonces ahí también se abordan muchas situaciones. En cuanto a las ramas que son las consecuencias, tenemos pues el riesgo de desnutrición, ya que pues como por la falta de recursos pueden tener una mala alimentación y debido a que por ejemplo ya no
centro vida pues no les pueden implementar las 3 comidas siempre, entonces siempre es como una falta ahí. En cuanto a los servicios médicos, muchos de estos pues al vivir en un lugar tan retirado también pues no cuentan con los recursos necesarios para ir a una institución, a que los valoren. En cuanto a la depresión, pues ya esto debido a muchas causas, falta de sentido de pertenencia, reducción de las redes sociales, también porque pues reducción de las redes sociales porque pues muchos de estos vivían totalmente solos, ¿sí? Y eso lo pudimos identificar cuando estábamos viendo este árbol, que ellos nos daban opiniones respecto a sus vivencias, pues en escaso acceso al alimento diario, que eso también sería riesgo de desnutrición, van en conjunto, y problemas de salud asociados a la pobreza. En cuanto al diagnóstico y la prevención del cuidado, tenemos que pues esta visita se realizó principalmente para pues, identificar los factores que afectan directamente al adulto mayor. Pues la mayoría de ellos viven en condiciones vulnerables, tanto sociales como económicas. En cuanto al diagnóstico de depresión, tenemos lo que es la conexión social inadecuada, esto ya que pues muchos adultos tienen como miedo a expresarse porque sienten que ya no van a ser escuchados de la misma manera como en algún momento fueron. También tenemos lo que es el riesgo social, el riesgo de soledad excesiva, ya que pues como ya habíamos mencionado, algunos dijeron que vivían solos o que si vivían con familiares, sus familiares pues casi nunca estaban en casa o estaban trabajando, digamos que no tenían como pues la atención que ellos requerían. En cuanto a las intervenciones de enfermería, la modificación de las conductas, pues nosotros planeamos en este aspecto como enseñarles a expresar sus sentimientos, a tener una comunicación activa con sus familiares o con los mismos participantes del centro vida, los mejores de los sistemas de apoyo, esto pues ya que como se había dicho, acá inicialmente como estamos hablando del aislamiento social y nos enfocamos a esto, muchos de estos adultos pues tienen la tendencia de tener como una mala relación entre comillas con sus familiares porque pues no tienen como la capacidad de expresar o sus familias no tienen la capacidad de entender lo que ellos están sintiendo en ese momento. Y pues grupos de apoyos, que eso sería principalmente lo que los apoyaría en cuanto a las conexiones sociales. En cuanto a los resultados que planeamos fue bajar los niveles de ansiedad social mediante actividades, recursos que se puedan implementar y pues teniendo en cuenta que muchos de estos pues también tienen limitaciones en cuanto a movimiento, limitaciones en la escucha, entonces esto pues nos pueden ayudar las actividades a reducir la ansiedad, el apoyo de las redes sociales, como ya lo había indicado anteriormente, pues apoyarlos en cuanto a la comunicación con sus familias y las intervenciones que se pueden realizar directamente. Y las competencias sociales pues sería igualmente fomentar la actividad, la movilidad entre ellos mismos, así ellos tienen una participación más social en cuanto a las competencias sociales.
emociones, expresaban que bueno, ese va lo siguiente. Abandono familiar y redes de apoyo. Ellos expresaban que muchos de sus hijos no los apoyaban, no los buscaban, no los hablaban, ni siquiera tenían una comunicación directamente con ellos. Entonces evidenciamos eso, también evidenciamos el aislamiento social, ya que pues tampoco presentamos mucha participación en cuanto a los adultos mayores en las actividades que les realizamos, y en la presencia de síntomas de relaciones con depresión y ansiedad. Muchos de ellos, cuando estábamos haciendo la actividad, lloraron inclusivamente, dijeron que no se sentían bien en cuanto a su participación en la sociedad y que eso les generaba como mucha tristeza. Tenemos como hallazgos los factores de riesgo: pérdida de roles sociales y familiares, deterioro físico y cognitivo, enfermedades crónicas que también pues limitan sus funciones, dificultades económicas y dependencia, y duelo no resuelto. En cuanto a duelo no resuelto, es porque pues muchos de ellos tuvieron pérdidas de sus familias, de sus hijos, entonces sí todavía sienten ese dolor activo, porque como digo, muchos lloran por eso. Factores protectores: tenemos la asistencia regular a los centros de vida, tenemos también las actividades dirigidas que favorecen a la intención, bailes, juegos, ejercicios, todo esto que les pueda fomentar la movilidad, la espiritualidad y sensación de que pertenecen a un grupo, ya que pues ellos generalmente cuando voy a poner el ejemplo de que las misas de una religión como tal, ellos se sienten muy incluidos en esa participación, ya que pues los tienen muy en cuenta, porque pues se considera que el adulto tiene sabiduría. Entonces la disposición al diálogo y aperturas emocionales durante las intervenciones. Bueno, como propuesta tenemos crear un espacio permanente de apoyo psicosocial que incluya grupos de conversaciones guiadas por enfermería o psicología, talleres de manejo emocionales, expresiones de sentimientos y fortalecimiento de autoestima, y círculos de acompañamiento para abordar pérdidas recientes. Pues esto principalmente ya lo hace los adultos mayores del centro ya presentan ansiedad, abandono, deterioro de emociones, pero las actividades pues esto les ayuda a pues como dejar de lado un poco esos